En este vídeo vamos a seguir avanzando en la descripción, en la explicación de cómo diseñar circuitos eléctricos y cómo conectarlos dentro del contexto de tecnología y digitalización de tercero de la ESO. Y aquí vamos a introducir, con respecto a los vídeos anteriores, un par de elementos componentes eléctricos nuevos. Antes hemos estado trabajando con los interruptores, con los conmutadores simples, y en este ejercicio vamos a introducir lo que es un conmutador doble y un final de carrera. Entonces, en primer lugar, vamos a visualizar lo que es el conmutador doble. Aquí tenemos una fotografía del componente eléctrico y lo que nos interesa es analizar el tema de los terminales. Entonces, aquí tengo un terminal que sería común, lo voy a llamar terminal 1, que sería común a otros dos terminales que están a los lados del mismo. Este le voy a llamar, voy a empezar por la derecha, podría haber empezado por la izquierda, el 2 y el 3. Bien, esos tres terminales se corresponden con estos tres terminales que tengo aquí dibujados y que posteriormente voy a conectar. Por otro lado, en el plano de atrás tengo aquí otro terminal que está en el medio de otros dos terminales. Si antes empieza por la derecha, tengo que seguir por la derecha, que sería el terminal 5 y el terminal 6, que se corresponderían con estos tres terminales. Para que entendáis, realmente lo que he dibujado aquí es la base, ¿vale? La base de lo que es el conmutador, ¿vale? Esto sería el conmutador visto desde lo que es la parte inferior. Bueno, desde un punto de vista del esquema eléctrico, el conmutador se dibujaría de esta manera. Dibujaría un primer conmutador. Aquí tendría el terminal 1, el 2 y el 3. Y en paralelo tendríamos el otro conmutador del cual hemos estado hablando. Empezaríamos siempre por el terminal del medio. Y si hemos continuado por arriba, este sería el 5 y este sería el 6. Estos dos terminales son accionados por una palanca. ¿Vale? Para ganar la claridad, voy a dibujar la palanca de otro color. Vamos a poner de color rojo. Entonces aquí tendríamos la palanca, que en este caso estarían las dos se mueven de forma solidaria a la vez, ¿vale? Entonces las dos estarían hacia arriba conectando con el 2 y con el 5. Cuando accionemos el conmutador, lo que estamos haciendo es cambiar el estado de la palanca. Entonces, en este caso, las dos palancas estarían hacia abajo y estarían conectando el 1 con el 3 y el 4 con el 6. ¿Vale? Y así funcionaría un conmutador doble. Bueno, vamos a explicar también el otro componente que aparece dentro de lo que es el ejercicio. El componente que nos falta de ver sería el final de carrera. Para que no nos moleste, voy a apartar esta imagen. Y aumentamos la del final de carrera. Bien, el final de carrera tiene tres terminales. Tiene un terminal, que es el que está más cerca de la palanca, que es el común. Otro terminal, que es el que está más lejos de la palanca, que es el NC. Y un terminal intermedio, que es el NA. C sería de común, NC de normalmente cerrado y NA de normalmente abierto. Bueno, pues, ¿por qué o cómo funciona lo que es el final de carrera? Ahora mismo, según tenemos los terminales y la palanca, la electricidad entraría por el C e iría
haciendo el recorrido que estoy yo mostrando sobre la pantalla. Llegaría hasta este terminal, esta chapita, subiría hacia arriba y saldría por el NC, ¿vale? Este sería el recorrido de la corriente. Entonces, si no accionamos la palanca, si no accionamos esta palanca, lo que tenemos es conectado el común con el normalmente cerrado. ¿Vale? Yo lo que conecte entre esos dos terminales normalmente funciona. La cosa cambia cuando, como vamos a ver, cuando accionamos aquí. Cuando damos en el accionador, lo que ocurre es que esta cabeza baja y lo que hace es deformar esta plaquita, que lo que hace es doblarse. Se dobla y al doblarse se pone en contacto con esta otra plaquita de aquí. De manera que ahora la corriente eléctrica entraría por el común, iría por la plaquita, pero ahora las que están conectadas son estas dos, con lo cual la corriente eléctrica baja hasta el normalmente abierto. Por lo tanto, en este caso tendríamos conectado el común con el NA. ¿Vale? Es decir, cuando el final de carrera está pulsado, está accionado, está forzado, lo que estamos es poniendo en contacto los componentes que estén conectados en este terminal. Bueno, pues este sería el funcionamiento del final de carrera. Y ahora ya pasamos a explicar lo que es el circuito en sí, el ejercicio. Entonces, dice, diseña el esquema eléctrico de una maqueta de un coche eléctrico que debe tener la capacidad de ir hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Tenemos que procurar hacer un circuito que nos permita tener un cambio de sentido en un motor, ¿vale? En este motor de aquí. Bueno, ese circuito que nos permite cambiar de sentido de giro del motor es el siguiente. Conectaríamos la pila directamente al conmutador. ¿A qué terminales del conmutador? A los terminales que están en el medio, el 1 y el 4. Aquí tendría los otros dos terminales del primer conmutador, los otros dos del siguiente conmutador, y a estos les hemos llamado 2, 3, 5 y 6. Vale, pues la forma de conectarlo sería la siguiente. Por un lado conecto los extremos, el 2 y el 6. Por otro lado conecto el 3 y el 5, que son los que quedan. Del 3 y el 5 lo llevo a un lado del motor. Y de 2 y el 6 lo llevo al otro terminal del motor. ¿Vale? Vamos a suponer que inicialmente las palancas del conmutador están hacia arriba. Aquí tendríamos el positivo. Según esto, ahora mismo lo que tendríamos sería que la corriente sale del positivo, llegaría al 1, del 1 pasaría por la parte superior, iría haciendo este recorrido y cuando llega a este nudo tiene dos posibilidades: o ir por la parte inferior, pero por la parte inferior no puede ir porque el camino va a estar cortado, con lo cual esto no podría ser posible, lo borramos y vemos que debería de continuar hacia el motor. Por lo tanto, entraría por el motor en este sentido.
y luego ya bajaría por aquí, del 5 iría al 4 y entraría por el negativo. Vale, este sería el primero, lo que es el sentido de giro si tuviéramos las palancas hacia arriba. Sin borrar el circuito, lo voy a dibujar aquí, nuevamente. Y vemos qué es lo que pasa si cambiamos lo que es la posición de las palancas. Ahora vamos a suponer que las palancas están hacia abajo. Entonces, en este caso, la corriente saldría del positivo, iría al terminal 1, bajaría y directamente una vez que está aquí, por aquí está cortado el circuito, por lo tanto, disculpad porque me faltaba aquí un cable, lo que haría sería entrar por el motor y ahora ya no le quedaría otra que ir por la parte inferior, porque por la parte superior también está cortado, y regresaría por el terminal 6 y 4 a la pila. Entonces, lo que realmente nos interesa es ver que en este caso la corriente entra de derecha a izquierda, eso va a hacer que el motor gire en un sentido y en el otro entra de izquierda a derecha, con lo cual el motor va a girar en sentido contrario. Por lo tanto, este es el esquema típico que tenemos que emplear cuando tenemos en un problema eléctrico un cambio en el sentido de giro de un motor. ¿Vale? Bueno, voy a borrarle nuevamente para dejarlo limpio y seguir avanzando. Copiamos los dos conmutadores, los que están en el medio se juntan, van hacia el motor, los que están en los extremos también se juntan y van hacia el motor. Vamos a suponer que tenemos la posición de arriba. Bueno, con esto ya habríamos conseguido que el coche se moviera hacia adelante y hacia atrás. Pero nos falta incluir aún el otro componente que es el final de carrera. Este final de carrera lo que tiene que procurar es que cuando el coche choca contra un obstáculo, se tiene que detener. Entonces, vamos a suponer, y es en la parte delantera, vamos a suponer que cuando el coche va en este sentido, va hacia delante. ¿Vale? Y cuando cambiamos el conmutador, va hacia atrás. Entonces, este es el camino, este es el camino que utiliza la corriente eléctrica cuando el coche va hacia adelante. Y es aquí donde tenemos que incluir el final de carrera. Entonces, voy a abrir el circuito aquí. Y vamos a incluir el símbolo del final de carrera. El símbolo del final de carrera es el símbolo de un interruptor, pero que aquí dibujamos una especie de como de rodillo, un circulito, que es el que normalmente, en nuestro caso, el coche va a poder funcionar, por lo tanto, normalmente va a estar conectado entre el común, siempre va a conectar el común, y como normalmente el coche va a funcionar, el otro terminal que vamos a utilizar es el NC. ¿Vale? Cuando el coche choque, lo
vamos a representar así. Esto quiere decir que ha chocado. Lo que va a suceder es que esto va a cambiar de posición, se va a abrir, con lo cual el motor va a dejar de funcionar. Cuando le quitemos del obstáculo, nuevamente, como está conectado entre el común y el normalmente cerrado, otra vez se va a cerrar y va a permitir el paso de corriente. ¿Vale? Entonces, este sería el circuito eléctrico, el esquema eléctrico completo. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar las conexiones. Entonces, tengo el positivo y el negativo. Aquí voy a marcar nuevamente los terminales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el positivo iría al 1. El negativo lo tenemos que conectar al 4. ¿Vale? Ya habría realizado esta conexión entre el positivo y el 1, el negativo y el 4. El 1 con el 2 y el 4 con 5 no los tengo que conectar porque forman parte del propio mecanismo del conmutador doble. Si yo conectara aquí un cable a mayores, lo que haría sería pues un cortocircuito, ¿vale? Entonces, el 1 no se conecta con el 2, ¿vale? Ni el 4 con el 5. Directamente lo que tengo que conectar es el 2 con el común del final de carrera. Entonces localizo el 2, localizo dónde está el 2, localizo dónde está el común del final de carrera. Os recuerdo que el que está más cerca de la palanca es el común. El que está más alejado de la palanca es el normalmente cerrado. Y el que está en el medio es el normalmente abierto. Vale, pues entonces he localizado el 2 y el común. Y ahora lo que hago es unirlos. Continúo. Y lo que tengo que hacer es unir el normalmente cerrado, ¿vale? Con un terminal del motor y con el 6. Entonces, localizo un terminal del motor, ¿vale? Localizo el normalmente cerrado y el 6. Entonces, pasaría por aquí el cable. Ya tengo conectado lo que es el 6 con un lateral del motor. Y de aquí ya lo llevo al normalmente cerrado. Entonces ya tendríamos conectada esta parte. Y lo único que nos queda ya es conectar el 3, el 5 y el otro terminal del motor. Entonces localizamos el 3. Voy a coger el color amarillo. Localizamos el 3. Localizamos el 5 y el otro terminal del motor. El 3 con el 5. Si tenemos mucha complicación de cables y demás, lo que puedo hacer es, para que se entienda que estos cables no están unidos, puedo hacer una especie como de puente ahí. Quiere decir que lo estoy pasando por encima. Y ahí tendría lo que es la conexión. ¿Vale? Con lo cual ya habríamos también terminado el 3 con el 5 y con el otro lado del motor. Y este sería lo que es esta sería la conexión, ¿vale? Para un circuito que luego además será la base del que utilicemos para el proyecto que estéis haciendo en clase, ¿vale? Eh, la maqueta que estéis desarrollando y que implica efectivamente un cambio de sentido del motor, ¿vale?
Bueno, pues hasta aquí este vídeo y espero que os haya servido para aclarar dudas.